pusimos unas imágenes al azar y simplemente yo cogí esas que me gustaron por los colores en blanco y el pelo sintético y todo. Y luego hemos hecho ya los diseños que tenemos en mente para saber más o menos los papeles que tenemos que utilizar. Estas siluetas están idealizadas un poco en la película del Cisne Negro, que es la obra de El lago de los cisnes. Todas las siluetas son maillots, un poco corset y muchas rosas, pelo, algunas piezas en brillante. El tema es que un poco indagando mucho en mis imágenes aparecían mariposas y el tema era que quería era como un poco, buscaba a la mujer que está en un bosque e intenta encontrar, a cazar su sueño, su mariposa. Y un poco pues nada, la idea de los tejidos, a partir de ahí, del kit, de la mezcla de tejidos, del kit, de lo que es digamos un mapa de collage, que es lo que la guía a ella. A mí el volumen me gusta, siempre me gusta mucho el volumen y la verdad es que la idea de hacerlo pequeño me ha servido de mucho para poder ver qué es lo que no y lo que sí. Y es cuando realmente lo ves, porque en un dibujo es todo muy... El Museu Valencià del Paper organitza des de 1999 el concurs de vestits de paper patrocinat per l'Ajuntament de Banyeres de Mariola. Esta desfilada s'ha convertit en una cita periòdica molt esperada pels participants de Banyeres. El concurs i la festa de Santa Llúcia van molt units. El clavari d'aquest any sempre forma part del jurat del concurs. Però també és un lloc d'encontre habitual per als creadors de diferents escoles d'arts i oficis de tot arreu. En este document volem mostrar-los una part desconeguda per a la majoria de persones que assisteixen a la desfilada. Es tracta de les interioritats del procés creatiu, que va des de la ideació del vestit fins a l'acabat final de la peça. Es mostrarem el treball d'alumnes d'Escola d'Art Superior de Disseny d'Alcoi i també d'altres participants de Banyeres. Això ens ajudarà a entendre que, precedint el dia de la desfilada, hi ha moltes més hores dedicades a projectar y a confeccionar els vestits de les que ens pensem. El proceso o la metodología que hemos llevado para trabajar todo el tema de los trajes de papel ha sido una metodología basada en el azar y en la psicología de la perfección. El alumno no lo sabe, pero casi siempre reitera las mismas cosas, es decir, tiene unos gustos, tiene una manera de ver, una manera de trabajar y lo que estamos intentando sacar es ese lenguaje. Las imágenes están relacionadas con los años 30, con los conceptos de elegancia, sinuosidad, forma contra forma. Entonces lo que he querido conseguir son volúmenes, dentro de los volúmenes otra serie de formas que son composiciones de flores, puntillas, perforaciones y una serie de volúmenes tanto con líneas triangulares. Hemos intentado sacar una metodología de autor, luego que los alumnos están cogiendo imágenes al azar, pero sin embargo nos están mostrando ese lenguaje interior que tienen. Recordaba la lluvia, a los días nublados y empezamos a buscar imágenes y salieron lo de las bambalinas, las formas estas, las caídas y luego yo quise hacer un poco en esto, como salió lo de la lluvia, pues como la forma de los paraguas pero también con lo del teatro y las bambalinas, las formas estas, como un chubasquero. Pasadas esas imágenes hemos visto que casi todas nos llevaban a un recurso de diseño. Ese recurso de diseño era o ya la arquitectura de la prenda, es decir, todo el movimiento interior como ritmo cruzado o las líneas y sobre todo esa silueta.
Estuvimos hablando de que eran espacios abiertos, que predominaba el azul sobre el rojo, que también hay aquí algunas fotografías con rojo, y aquí sacamos sus formas futuristas con la fotografía debido a la foto esta, y estoy creando, pues al final el diseño va a ser este de aquí, y ahora estoy llevándolo a cabo, y a partir de aquí ya pues habrá que hacerlo en realidad. Tras ese dibujo en plano y esa experimentación con el papel, ya están con un maniquí pequeñito utilizando más ese volumen. ¿Cómo funciona en esos 360 grados? Ya están dándose cuenta que hay muchos problemas. Pues elegir, pues por ejemplo, estas imágenes que están acotadas, y luego tenemos el contraste que es la liberación. Entonces, a partir de ahí encontramos totalmente la dualidad del sometimiento y de la dualidad de la liberación. Y por ahí ha ido mi camino. Sobre el maniquí, en plan moulage, estoy haciéndolo con un papel que es otro, que no será así. Primero poniéndolo en el maniquí y después lo pasaré al papel. Y ahora es cuando todos esos problemas que están intentando solventar ya se los van a llevar a patronaje. Ahora necesitan ya el sistema de patronaje para envolver una figura a tamaño real. Yo he utilizado el papel crepé en negro porque me parece un papel que es bastante moldeable y para ciertas cosas fácil de utilizar, y luego un papel que está hecho para la decoración, que bueno, lo encontré de casualidad y me gustó mucho y me parece que le da un toque bastante elegante al diseño y lo elegí por eso. Primero he hecho una base que llevará debajo de la parte de arriba del diseño en negro con entretela negra, y nada, he sacado las pinzas delanteras y traseras y esto es lo que llevará debajo. Este trabajo tiene una característica muy importante que lo define y que además lo caracteriza con respecto a todos los proyectos que elaboramos durante el curso, todos los proyectos restantes, que es su trabajo propio con el papel. A partir de unas imágenes al azar, pues me salió el estilo andrógino, y a partir de ahí elegí una prenda de vestir masculina, que es la chaqueta del smoking, y a partir de ahí lo convertí en un vestido con sus complementos como si fueran parte de la camisa. Una especie de customización de la prenda original adaptada al cuerpo de la mujer, para que se noten un poco sus curvas y todo eso. Y bueno, al pasar ya al proyecto en sí, partí de una base que es un corsé de papel continuo. El material lo que hace es condicionar el trabajo también, y tiene una serie de características propias que debemos de aprovechar. El efecto del látex está conseguido a partir de látex y de papel de seda. La temática es el París de los años 20 y entonces por eso se ha intentado conseguir este efecto de látex. También se ha intentado conseguir un efecto transparente que da el efecto como mojado. Creemos muy interesante empezar el curso escolar con este trabajo, que es muy motivador para los alumnos, porque lo que hacen es venir y de repente pues tienen un maniquí y de repente pues tienen que trabajar sobre él cuando no lo han hecho nunca. Pensé que para esa forma primero quería un tipo de tejido para la parte superior y una especie de vestido para la parte inferior. Es una especie de papel que es como si fuera encaje, pero un papel muy finito, como si fuera papel de seda. Luego para la parte inferior compré papel de patrón en blanco, lo tinté con café y luego escribí algunos párrafos del libro del Principito en francés. El canesú va aquí y luego con las pinzas cerradas y el vestidito sería una cosa así.
Entonces experimentan mucho el volumen del propio cuerpo con respecto a lo que ellos quieren hacer y lo que les sugiere. Se trataba en verdad el proyecto de araña, pero no me convencía mucho cómo iba a quedar, y entonces sacamos la idea del punto con papel, cubrir lo que es la vuelta del cuello. Como este color no me convence para el traje porque no le dice para nada y tampoco hay en el mercado otros que me gusten, pues con el betún de Judea voy a oscurecerlo y después darle color crema para que le diga lo que es todo el conjunto. La experimentación es un tema, una de las claves de nuestra existencia como escuela, porque creemos que sin ella la creatividad pues no aflora y por supuesto tampoco la innovación, que sería el siguiente paso. En la espalda vamos a hacer unas pinzas para remarcar lo que es el trasero y la espalda luego va toda cortada para que vaya suelta. Hemos hecho láminas finas de papel pinocho para luego ponerlo lo que son el pecho y la cadera. He ido pliegue por pliegue acoplándolo al cuerpo del maniquí y ahora de mi modelo, y después hice un patrón base de falda de media capa. El metalizado lo quería un poquito más duro, pero luego es más difícil a la hora de ponerlo al cuerpo, y es un papel, lo he arrugado y simboliza así una coraza, que es el sometimiento. Los alumnos necesitan saber quiénes son y un poco cómo investigar en sus propias raíces para que al final pues, se trabaje un proyecto con toda la creatividad necesaria, y el paso previo, como os digo, es la experimentación. La falda en principio tenía que tener como capas, pero al final como he tenido que hacer costuras porque no había bastante papel, no puedo abrirlo en capas, pero como es bastante grueso, tiene bastante volumen, que es lo que quería. La parte de arriba pues estaba mirando cómo quedaba y por dónde cortar y eso. Esto lleva cola blanca para hacer las gotas, como al secarse se queda transparente. La tela igual, con la máquina de coser a trozos pequeños porque si no se engancha el papel y no se puede. Esa experimentación la trabajamos de muy variadas formas, en este caso con el moulage de papel sobre los maniquís, y en otros proyectos pues vamos realizando pues sus propios briefs de condicionantes para que el alumno tenga esas posibilidades creativas. El tema del patronaje del vestido en un principio iba con algo más de patrón, pero luego me he dado cuenta que era un poco más de moulage y a ver cómo reaccionaba el papel, no en el maniquí, que es muy diferente de una tela al papel. La parte de arriba sí que lleva más patronaje, pero tanto la falda como la sobrefalda pues se ha hecho más a moulage, un poco teniendo una base de patrón pero moulage. Es un mapa de África que he ido haciéndole decollage, he ido desgarrándolo, poniéndole pan de oro, cosiéndolo, dando el efecto de un mapa envejecido, poniéndole un poco de café para darle esa textura envejecida en algunos lugares, ahuecándolo un montón. La falda la he ahuecado un montón para darle mucho volumen y mucha consistencia. Por dentro he hecho unos flejes con cola para que le dieran todavía más volumen a la falda, ya que no podíamos usar ningún tipo de metal, pues con cola y mucho papel y cartulina le he podido hacer unos papeles duros imitando los flejes. Pues hem fet el vestit pel concurs de paper de banyeres. Ha resultat un poquet complicat perquè no s'esperaven alguns dels problemes que ens ha produït el paper, perquè es trenca o perquè costa de moldear, però al final ha sigut un treball gratificant. Es todo de una misma pieza
y el cinturón que tiene sujeta el traje y a esto le da volumen. Para conseguir todo el traje he tenido que unir varias piezas de papel y eso me ha resultado bastante difícil a la hora de coserlo también, porque había demasiado papel y era demasiado grande. Fatal, perquè tenia un fil, després el vaig intentar acoplar, es va trencar, el vaig tenir que tornar a fer, però al final me quedava bé, que estic molt contenta. Vaig fer primer en patró, però no em va agradar, i després el vaig fer en mulet i la veritat que m'ha quedat molt contenta, perquè a mi, no sé, no m'agradava això, però al final me sirve y lo que voy. No, la verdad es que me he encontrado con muchos aspectos inesperados porque ya que el papel es un material un poco difícil de trabajar, pero eso sí, te da mucho paso a la creatividad. Gracias al papel he podido construir mi diseño a través de capas. Pues el resultado de mi proyecto es de la experimentación con cartulina pintada con betún de Judea, envejecida con betún de Judea. Gracias al papel he podido modular elementos y así poder crear el efecto que he conseguido con este vestido. Al final veo que el resultado ha sido, vamos, que el resultado me gusta. Pues el papel me ha aportado trabajar en mayor volumen, poder hacer formas geométricas por aquí, por la cola poder darle bastante volumen. El que m'ha aportat este paper ha sigut que al doblar-lo de certa forma, jugant en ell, ha aconseguit donar-li el volumen que volia al final en la falda. Per lo de més, el paper l'ha trobat prou bé per a fer el tratge, no he tingut problemes així en general. Treballar en paper ha sigut una experiència molt grata, ja que el paper, al ser molt tieso, s'ha pogut fer una estructura arquitectònica perfecta i arrugant-lo un poc se poden fer formes que poden semblar una rosa o fins i tot el fet històric de que és de fa 2 segles. La especialidad de moda la llevamos impartiendo durante muchos años y siempre realizamos el trabajo del moulage sobre papel, el moulage sobre maniquí con papel para que los alumnos experimenten nuevas posibilidades con otros materiales, con nuevas actitudes. Recalcar que este año nos hemos divertido mucho, además gracias a vosotros y a esta participación que hemos conseguido que los alumnos se involucren el triple. Se han emocionado de tal manera que creo que hemos recuperado hasta técnicas antiguas para volver a recuperar esa manera de tejer, pero con papel. Es como reinventándonos. Després de veure els treballs dels alumnes de l'Escola d'Art d'Alcoi, farem una ullada al procés de confecció d'altres modistes de banyeres. Ens han obert les portes de les seues cases perquè vegem com han treballat amb este singular material, el paper. Bueno, la técnica que utilizaré es la técnica de moulage, que es un poco experimentar en el papel directamente sobre el maniquí. Participé en la categoría de moda actual y bueno, lo que he volgut és un poc experimentar en el paper i un poc jugant en el factor sorpresa. A partir d'ahí ja tallaré lo que són els papers i ja confeccionaré el disseny. Vaig experimentar també en imprimir sobre el paper algun tipus d'estampació i també jugaré també un poc en el que són els fils sobre el paper. En màquina fent algun tipus de dibuix o algo, lo que m'isca. I ja està, simplement és un poc experimental. I tampoc vull aconseguir un patró molt elaborat, simplement vull veure un poc el que és. La elaboració tècnica de lo que és la prenda no ha sigut molt difícil perquè és un paper que es presta a cosir-lo sense ningú problema, no és un paper que es trenque fàcilment. No tendré ningún problema en que la modelo puga tindre algun percabanç o alguna cosa. És la primera volta que participe. En el seu moment vaig estar cosint, però quan tenia 13 anys, i ara estic tornant a veure si torne a pillar el tema, així, però més experimental, no, sense tindre ninguna ambició de res. Simplement provar a veure si en este camp puc treballar. Bueno, la idea va sorgir que la xiqueta vas començar en que ja volia eixir. Vaig pensar en un vestidet que en números quedaria molt guapet.
ella m'ajudava a retallar, després les cosines, les germanes. El paper és paper de Pinocho i vaig intentar fer els números, al cosir-los foradava molt el número i no ho vam poder, entonces ho vaig tindre que pegar perquè no cosia bé. No... Jo vaig participar en el concurs anterior, és una experiència molt agradable, és molt bonic veure una obra que tu has fet, desfilar, aunque no s'emporta per el premi, és igual, l'important és participar, hi ha persones que tenen molta experiència i ho fan molt bé, però bueno, orgullosa i contenta sí que vaig estar de participar en aquell moment. La nostra idea, jo de tota la vida sempre m'ha agradat fer per a xiquets. I ara s'han basat en una revista d'ací antiga, en això, en xicotets, i estem fent ara un carnaval d'estos. Jo és la primera volta que estic participant, perquè així les meves companyeres jo els ajude a cosir i m'han dit que si volia participar. Estem ja en el final del procés, no? Sí, estem ja ultimant, això és la puntilla. En el procés de producció d'un traje de paper comencem per el patronatge. Han pillat medides i han fet un patronatge. I després hem anat utilitzant diversos materials, de lo més senzill que encontrem. El paper de seda, el paper xarol, la seda estampà, i anem muntant unes coses les fem a màquina, les altres les fem a mà, apegant algo, perquè n'hi ha trossos de paper que no es poden treballar bé en la màquina. I bueno, i Adela mos ha abordat a màquina totes les mànegues, i jo crec que ha fet una faena ahí molt interessant, perquè no és fàcil treballar el paper en màquina. El paper és molt complicat de treballar, no és un material... Tot el que la tela, com estem acostumbrats, és molt dúctil i molt fàcil de treballar, el paper, la veritat és que és molt fàcil destrossar-lo, és molt fàcil trencar-lo. Ha costat perquè és xicotet, és un model de xicotet, entonces per girar les coses costa molt, ho hem aconseguit, ara falta posar-li els volanters per així davant, per acabar-ho d'arreglar. Adela i jo venim participant des que han fet el museu, venim participant tots els anys, i sempre ho han fet amb molta il·lusió. Que nosaltres, ella i jo, ja estem quasi acabant perquè ja som majors, però a la joventut es anima a que es posen, que és una cosa bona.
Sí, es feien els molins de Ah, sí, van fer en coneixement del medi, van fer un esquema vegetal. En Banyeres és molt tradicional. Bueno, no sé, suponc que n'hi haurà moltes classes de el normal o el vegetal, per exemple. Es fabrica en algunes fàbriques. I en el pues, es poden posar molts tipus de coses. De molts diferents dels reciclables, normal i corrent, de colors, que sàpiga ja, no? Dels arbres ja traguts, sense reciclar, el xarol, està el normal de folio, el de calcar, pinocho, de lija, de calco, normal, n'hi ha de marrons també, de seda, el normal, la cartolina, i de diferents colors. Vegetal, per escriure, i de moment no sé ningú més. El es fa en aigua i en una massa i després ja l'utilitzen per fer llibres, per fer moltes coses. I que serveix per a dibuixar, per a fer activitats de llengua, pel col·le. Es fabrica d'una massa que ve dels arbres per a escriure, per a dibuixar. A mi m'agrada molt dibuixar. En les tendes ho venen perquè els xiquets puguen dibuixar i després en camions ve a les tendes per comprar i serveix per a dibuixar, fer llibres i moltes coses més. Gran. Sí, anar moltes voltes allí a fer manualitat. Gran. Estan de l'esquadra. Allí n'hi ha trajes de papers i va haver un any que vaig anar i va haver uno de los Lakers que em va agradar molt. I són molt bonicos, molt bonicos. N'hi ha un munt, ara n'hi ha de bàsquet, de vestits, moltes classes. M'agrada molt. Veure els tipus diferents de paper que n'hi ha de Banyeres de Mariola perquè és molt tradicional així. Els papers estan posats en uns maniquís i pots fer-te fotos darrere i pots, com si tingueres tu el tratge posat. He anat moltes voltes i hi ha tratges que m'agraden molt. El que passa és que si es trenca el paper o alguna cosa ja tens un problema. Coses antigues i allí estan diverses coses com tratges de paper, coses fetes en paper. Tratges de paper i escultures de paper, tratges de paper. He anat unes quantes voltes d'excursió. Jo, tots els tratges de paper que he vist, a mi em pareixen molt originals i estan molt bé fets. I he vist algun tratge expost per ahí? No en so, no ara. M'ha agradat molt i els tratges estan molt bé. Sí, el que està a la font bona per billar. Ah, sí, sí que el sé, sí, el conec. Però és molt xulo i quan anem en festa estan ahí tots els vestiments i mola. Pues ensenyar-me a reciclar paper i fer distintes manualitats. Em van ensenyar com es feia el paper i van fer alguna forma en paper i va estar molt xulo. Pues és un on estan coses antigues, de ferro, el que s'utilitzava antes. A l'entrada hi ha una premsa que és un que posen els tratges de paper que han participat durant anys en el concurs del paper. M'ho va gravar ma mare. Un tratge
Normal, és còmode, no? Tu pots manejar-te molt, però si tu dur uno de paper, pues tens que anar en cuidado de que no te se trenque perquè, a part de que costa molt de fer, és molt delicat. He participat en ell. No me'n recorde. El què? Hi ha molt de gent que no coneixes. No el sé, no el conec. Es van sorprendre molt perquè acabaven de posar els adornos de Nadal i de repente sentir allí una musiqueta navideña i un arbre de Nadal per allí desfilant. En Nadal va eixir de... com es diu això? De Tres Bessons i també així de moltes coses més. I jo no he participat en el... però he vist com la meva germana, però m'agrada molt. Es fabriquen trajes i després es presenten i donen prèmits. I va estar xulo. Fa, crec que 2 anys, també vaig participar i vaig quedar segon, que em va guanyar la meva cosina. I la meva iaia va fer uno que estava decorat amb flors i volant de diferents colors i este any la meva altra cosina li van a fer de números. I m'ha agradat molt perquè hi ha molts trajes de paper. Sí, la meva cosina va participar i jo vaig participar en ella. Jo no he eixit ningú any, però sí que he vist a la meva germana. Estava bé, però feia vergonya. Sí, jo vaig estar així durant 4 anys i m'ha agradat molt perquè participes i desenvolupes el que tens dins, perquè es posen una passarel·la i tu vas desfilant i sents molt, t'allibres de tot el que tens i m'ha agradat molt. Es poden entrar de paper, quan diuen el nom van passejant perquè tots vegin el traje de paper que porta. I el detall i tot són superbonics. I després vam agarrar, però no vam guanyar, i en la classe n'hi ha un xiquet que s'abuela és una de les que fa els trajes i sempre guanya. Tenim sort de tindre-la. Guanyar no sé què s'endurà, però... Sí, la meva germana va eixir fa 2 anys i vaig veure que es divertia molt i jo li vaig dir a ma mare que volia eixir. On hi ha diversos trajes de papers que elegeixen un guanyador. I entre ma abuela, ma mare i mon tio van fer un traje de números. Hi ha diversos tipus de trajes de paper i un jurat que tria els que més agraden, es donen un premi i estan tot l'any en el Museu de Paper. Venez nous aider à sauver notre forêt. On veut la déraciner et on ne pourra plus jouer. On veut pas être enfermé et rester les bras croisés. Toi, touche pas à mon arbre, tu le regretteras. Toi, touche pas à mon arbre, il se vengera. La nature a besoin d'aide et il faut que l'on s'entraide. Arrêtez vos machines rouillées et venez nous écouter. C'est pas parce qu'on est des enfants qu'on peut pas le dire aux grands. Et toi, touche pas